Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Vamos a hacer este video para hablar sobre el avivamiento de Asbury. Disculpen si no se pronuncia así, supongo que se debe pronunciar así. Está basado en un avivamiento que está ocurriendo en una capilla en el estado de Kentucky. Y bueno, hemos escuchado las noticias donde unos jóvenes empezaron a reunirse ahí en lo que era una reunión normal. Y bueno, ya tienen varios días de no detenerse y la iglesia ha estado en constante oración, en constante alabanza, en constante predicación. Entonces muchos pues están convencidos de que es un genuino avivamiento, y otros dicen que no, que es histeria colectiva y que no va por buen camino. Bueno, nosotros no sabemos realmente qué está pasando ahí, no estamos ahí. No conozco a nadie que trabaje en este ministerio que tenga un contacto directo con esas personas como para que pueda decir, bueno, esto es lo que está pasando. Entonces preferimos evitar dar juicios de valor con respecto a eso. Sin embargo, indiferentemente de que no estemos ahí o estemos, nosotros podemos poner algunos puntos en la mesa para poder analizar cómo identificar un verdadero avivamiento. Ahorita se discute mucho eso, sobre si hay un avivamiento o no, o si es bíblico un avivamiento o no. Yo pienso que nosotros, antes de emitir juicios de valor sobre lo que está pasando ahí, deberíamos permitirle primero a ellos que ellos expliquen qué entienden ellos por avivamiento, porque si no podríamos pecar en el prejuicio y tener un concepto negativo de lo que es avivamiento, y por supuesto que tacharlos para mal. Habría que preguntarle a ellos qué entienden ellos por un avivamiento. Yo entiendo por avivamiento algo parecido a lo que la Biblia nos narra en Hechos capítulo número 4, cuando los apóstoles habían sido amenazados por el Sanedrín, que no podían predicar, fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron la capacidad de predicar el evangelio con parresia, es la palabra griega que está ahí, de nuevo, con osadía, y encontramos pues sanidades, milagros, proclamación del evangelio. Déjenme leerles lo que la Biblia menciona en Hechos capítulo 4, versículo número 23 en adelante. Dice así: y puestos en libertad, los apóstoles fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y cuando ellos lo oyeron, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Y que por medio del Espíritu Santo, por boca de tu siervo, nuestro padre David, dijiste: ¿para qué se enfurecieron las naciones y los pueblos maquinaron vanidades? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes fueron reunidas a una contra el Señor y contra su Cristo. Miren qué interesante este tipo de oración que está haciendo la iglesia primitiva. Está basada en Éxodo capítulo 20, versículo 11, Salmo capítulo 2, del 1 al 2. Pues en verdad, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y la gente de Israel se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Qué interesante que la iglesia primitiva veía el cumplimiento del Salmo 1:2. ¿Por qué se enfurecen las naciones y los pueblos maquinan vanidades contra el Señor y contra su ungido? Aquí dice el versículo 27 que la iglesia primitiva vio el cumplimiento de este salmo en Herodes, en Poncio Pilato, los reyes de la tierra, porque en verdad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y la gente de Israel se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Y dice la Biblia: para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Y ahora, Señor, fija tu mirada en sus amenazas y da a tus esclavos a hablar tu palabra con denuedo, mientras extiendes la mano para que hayan sanidades, señales milagrosas, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Para mí esto es un avivamiento. Eso es lo que entiendo yo por avivamiento. Cuando los creyentes
son revestidos del poder del Espíritu Santo para operar con milagros, sanidades, prodigios, para predicar el Evangelio con osadía, para que hayan múltiples conversiones, para que se testifique del Evangelio. Eso entiendo yo por un avivamiento. Entonces, si eso es lo que está viviendo cualquier movimiento religioso, pues bendito Dios, porque los avivamientos son bíblicos. Entonces, recuérdense que ya habían recibido 2 capítulos anteriores el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, los apóstoles junto con los primeros creyentes, y ahora, después de que habían recibido el Espíritu de Dios en Pentecostés, vuelven a ser llenos del Espíritu Santo para poder enfrentar esta persecución de parte de el Sanedrín. No es que no tuvieran el Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo lo tenían desde el día de Pentecostés. Recibieron el Espíritu Santo para residir y habitar permanentemente en ellos, pero ante esta oración y esta persecución fueron revestidos de aún mayor poder para poder hacerle frente a la persecución y a los retos que estaba viviendo la iglesia. Eso es un avivamiento. Ahora, con respecto a lo de Asbury, ¿qué nos muestra la historia? Bueno, en Estados Unidos ya han ocurrido en el pasado genuinos avivamientos, que no han sido perfectos, que han habido desórdenes, que hubieron cosas que se hicieron mal, como en toda obra humana. Pero eso no niega que el Espíritu Santo no haya estado ahí. Veamos el ejemplo de la nación de Israel en todo el Antiguo Testamento. Y yo creo que aún en el mismo movimiento de la iglesia primitiva y de los apóstoles encontramos muchos errores, pero ahí está el Espíritu Santo operando entre gente imperfecta. Entonces nunca esperemos entender como avivamiento algo que es completamente perfecto, porque para que sea completamente perfecto no podría estar el ser humano ahí. Entonces, la experiencia nos dice que ya en Estados Unidos, con Estados Unidos hay que tener mucho cuidado, porque la experiencia nos dice que de ahí pueden salir genuinos avivamientos, como el que ocurrió en la calle Susa entre 1906 y 1909, el origen del pentecostalismo, con todo y sus faltantes, con todo y sus vicios, como toda denominación cristiana. Nadie puede negar que ahí hubo un avivamiento. Encontramos un despertar de la obra evangelística como nunca la había experimentado ninguna iglesia protestante, al punto que hoy en día los pentecostales son la segunda denominación cristiana más grande después del catolicismo. Múltiples conversiones, múltiples milagros, múltiples sanidades, que hubieron cosas que estuvieron mal, claro, pero hubo un avivamiento. ¿Cuáles son los frutos del avivamiento que hubo en la calle Susa? Se unificaron muchísimos grupos de diferentes estratos sociales que en ese tiempo, como una realidad de la iglesia, estaba muy marcado. Los afrodescendientes no se relacionaban con la gente de origen anglosajón. Ahí en ese avivamiento empezaron personas de diferentes razas y de diferentes grupos sociales, empezaron a unir en medio de ese avivamiento, y de ahí surgieron las grandes organizaciones del pentecostalismo, las asambleas de Dios, la santidad pentecostal y otras más tipos de organizaciones de carácter pentecostal. No obstante, no podemos olvidar tampoco que de Estados Unidos surgen también las grandes sectas. Los testigos de Jehová salieron de Estados Unidos. Los mormones salieron de Estados Unidos. Los adventistas del séptimo día salieron de Estados Unidos. El mal llamado movimiento de raíces hebreas salió de los Estados Unidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pasa con Estados Unidos, porque tiende a tener mucha influencia y permear Latinoamérica. Los 4 ejemplos de las sectas anteriores que acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo identificar un verdadero avivamiento? Bueno, pongámoslo a la lupa de lo que la Biblia nos describe en Hechos capítulo 4 del 23 al 31. Si se parece a eso, es un verdadero avivamiento. Pero también es importante mencionar que necesitamos ver los verdaderos frutos que solo el tiempo puede determinar. La iglesia primitiva experimentó un avivamiento desde su propio inicio. Pedro predicó el evangelio y se convirtieron 3,000 personas. Luego Pedro predicó el evangelio también y se convirtieron 5,000 personas.
La iglesia primitiva creció por miles entre judíos y después gentiles con el primer viaje misionero de Pablo. La iglesia primitiva en el siglo I experimentó un gran avivamiento, grandes conversiones, grandes sanidades. Pero ¿cuáles eran las obras de la iglesia primitiva? ¿Qué los caracterizó? Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, si en este movimiento de Asbury encontramos perseverancia en la doctrina de los apóstoles, pues es de Dios, y si no, no. Y esto es muy importante, de los apóstoles, porque no debemos olvidar que el nacimiento de las grandes sectas nunca está circulando a través de la cátedra de los apóstoles, sino que circula a través de un gran iniciador. John Smith, los mormones. Carlos Taze Russell, los testigos de Jehová. Elena White, madrina de muchos, por cierto, los adventistas los adventistas del séptimo día. Y aunque no tuvo su origen con Michael Root, el movimiento de raíces hebreas, ese es el papá de los tomates de ese movimiento. Entonces siempre estos falsos movimientos van a circular en una persona, no en lo que los apóstoles predicaron. Si en este movimiento de Asbury lo que resurge es un celo por estudiar la cátedra de los apóstoles, es avivamiento. Si comenzamos a ver un personaje que empieza a protagonizar ese movimiento, difícilmente lo será. ¿Qué más hacía la iglesia primitiva? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión del partimiento del pan, celebraban la cena del Señor, en las oraciones y en la comunión. Entonces, estos son los frutos de un verdadero avivamiento. Será un grupo de comunión, de oración, del partimiento del pan y, sobre todo, del discipulado de todo aquello que los apóstoles nos enseñaron. Entonces, queridos hermanos, para poder identificar si lo que está ocurriendo aquí es un verdadero avivamiento o no, no lo sabemos. Tenemos que dejar que el tiempo lo demuestre. ¿Cuáles van a ser los frutos de este movimiento que está ocurriendo en esta capilla? Yo deseo con todo mi corazón que sea un verdadero y genuino avivamiento. Y si no lo es, pues bueno, seguir adelante, no pasa nada. Así que, queridos hermanos, creo que con esas consideraciones bíblicas podemos tener una cierta idea de cuándo saber si un grupo de hermanos en Cristo está viviendo un avivamiento o no. Lo que sí quiero aclarar, y con esto termino, es que no es bíblico que antes de la segunda venida de Cristo vaya la iglesia a experimentar un avivamiento mundial. Eso sí no es bíblico. Pablo dijo que antes de el día del Señor, primero es necesario que venga la apostasía. Y la apostasía no viene del mundo, sale de la iglesia. Como dijo el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, la iglesia antes del fin experimentará la gran apostasía. La estamos viendo con el movimiento de raíces hebreas, los judaizantes, cómo miles de personas están saliendo de la iglesia porque nunca fueron salvas, precisamente porque solo una persona que nunca ha experimentado la redención de la gracia puede atreverse a creer que sus obras pueden participar en la salvación. Solo una persona que no ha experimentado la verdadera salvación por la gracia se le puede ocurrir que a través de obras puede obtener la salvación. Y finalmente, es importante también entender que hay que tener cuidado porque en este tipo de movimientos a veces surgen tipos de profecías que no son bíblicas. Yo en lo personal creo que el don de la profecía y la profecía sigue vigente, pero hay que entender que hay tres tipos de profecías. La profecía personal, que es como la que el profeta Agabo le dio al apóstol Pablo y le dijo que le esperaban cárceles y prisiones. Esa fue una profecía personal. Claro que Dios puede usar a una persona para darnos ese tipo de profecía personal. También existe la profecía en su segunda escala, la profecía local.
nuevamente el profeta Agabo. Agabo es un ejemplo de un profeta del nuevo pacto, no del Antiguo Testamento, es un profeta del nuevo pacto. Nuevamente en el capítulo número 11 de los Hechos de los Apóstoles aparece Agabo profetizándole a la iglesia local jerosolimitana que venía una gran hambre para Judea, y así ocurrió. Entonces, claro que Dios puede hablar proféticamente a la iglesia local. Mira Apocalipsis capítulo 2 y 3, mensaje profético para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, iglesias locales. Pero la profecía, que ya está completamente cerrada, porque esa profecía concluyó con la cátedra de los apóstoles, es la profecía mundial, la que nos dice hacia dónde va el mundo. Ya la Biblia, a través de los profetas hebreos y los apóstoles, nos dicen hacia dónde va el mundo. Entonces, por ejemplo, si existieran profecías de este tipo, como un día porque un día me puse a ver el en vivo de este movimiento, yo prefiero decirlo ahorita movimiento de Asbury, vi ahí una persona escribiendo, esto es tal como yo lo había profetizado, este avivamiento va a durar 8 años. Ese tipo de profecía es completamente falsa. ¿Por qué? Porque si yo me atrevo a decir que ese avivamiento a partir de hoy va a durar 8 años, ¿qué estoy también diciendo de manera indirecta? En 8 años no viene Cristo, y Cristo puede venir cuando Él quiera. Entonces, hay que tener bien claro cómo funciona la profecía en el Nuevo Testamento para que podamos comprender cómo funciona realmente todo esto y que no nos vayamos a desviar. Sin embargo, quiero decirles, queridos hermanos, que no debemos olvidar las palabras del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura que ¿qué? Que los sueños, que las visiones, aunque yo creo que Dios sigue hablando en sueños y visiones. Pero la palabra profética más segura es esta, la Biblia. Y también recordemos lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Los apóstoles, edifiquémonos sobre el fundamento de los apóstoles que está en la Biblia, no sobre lo que pueda decir cualquier iniciador de cualquier nuevo movimiento. Eso fue el talón de Aquiles de muchísimas personas que cayeron en las telarañas de John Smith, de Carlos Day Russell, de Elena de White, de Michael Root. Tengamos cuidado con esas cosas. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan mucha paz. Antes de irme, recordarles que ahorita estamos aquí en Bogotá. Estamos desde el 20, llegamos ayer, desde el 20 de febrero hasta el 27 de febrero estaremos aquí. Viernes, sábado y domingo estaremos compartiendo conferencias en algunas iglesias. Si desean asistir, escríbanos para darles el link, pues los cupos son limitados. Es completamente gratuito. Que Dios los bendiga. Ahora sí, que tengan mucha paz.